Hola, buenas noches a todos. Ojalá nos estén acompañando desde la comodidad de su hogar. Ya saben que estas fechas es muy Espera, importante espera, espera. quedarse en casa. Me dicen que hay algún problemita con la transmisión. Felipe, tú me das el ok. Listo. Ok, entonces me dicen que ya estamos en vivo en nuestra página de Facebook del Instituto de Fisiología Celular. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más, a un Facebook Live más de parte del equipo de comunicación del Instituto de Fisiología Celular. Esperamos el año que viene también hacer muchos más conversatorios como este, como el día de hoy. Si se acuerdan, la vez pasada platicamos con la doctora Paula Licona del instituto también, a raíz de la premiación del Nobel de Química 2020, CRISPR-Cas9, estuvo súper interesante, muy concurrido. Y el día de hoy, como lo estuvimos promocionando en nuestras redes, tenemos una conversación acerca del trabajo que se hace en el Instituto de Fisiología Celular, en un laboratorio muy interesante del cual les vamos a platicar ahorita, donde se están utilizando herramientas virtuales, videojuegos serios, los llaman los investigadores, para la rehabilitación neuronal. Vamos a entrar en detalle enseguida, vamos a primero presentar a nuestros invitados del día de hoy, pero como van a ver es un tema súper interesante. Espero que nos manden todos sus comentarios y todas sus preguntas y pues bueno, sin mucho más preámbulo voy a presentar, en esta ocasión tenemos a dos invitados, entonces los voy a presentar para quienes no los conocen. Buenas noches, Ana, ¿estás por ahí? Hola Cecilia, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por participar en este conversatorio. Ya saben bueno, para nosotros es súper importante que conozcan a nuestros investigadores, que sepan en qué están trabajando, qué piensan de distintos temas y que ellos mismos nos comuniquen su trabajo. Así que es un placer contar con tu participación, Ana. Y a Joas Simón, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Y bueno, les voy a contar un poquitito de quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Bueno, Ana María Escalante Gonzalvo es bióloga y maestra en ciencias de computación por la UNAM y durante casi 30 años ha trabajado como administradora de red y servidores en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. De hecho, bueno, gracias a ella nosotros podemos operar y mucho más en estos tiempos de pandemia. La verdad es que ha sido fundamental el trabajo que realiza ella y su equipo, y desde hace 5 años coordina el laboratorio que les platicaba, que es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación. Y esto obviamente se desarrolla en el mismo instituto. El principal objetivo, y ahorita justamente vamos a platicar sobre esto, es utilizar la tecnología para complementar las terapias de rehabilitación de pacientes que han sufrido un daño neurológico. Y bueno, les voy a contar también quién es Joás. Joás Ramírez es ingeniero en computación por la UNAM. Desde hace también 5 años trabaja en este laboratorio junto con Ana y junto con, obviamente, otros investigadores. Y ellos, bueno, el trabajo de Joás básicamente se enfoca en crear videojuegos serios, y ahorita vamos a ver de qué se trata esto de los videojuegos serios, que se enfocan en apoyar la rehabilitación de pacientes que han sufrido un evento Vascular cardiovascular, cerebral. ¿verdad? Correcto, ahorita vamos a hablar más en profundidad sobre esto. Y bueno, Joas también se encarga de capacitar y dirigir a los estudiantes que desarrollan sus propios videojuegos en el laboratorio como parte de su servicio social. Entonces, en lo que nos empiezan a hacer llegar sus preguntas y comentarios, y primero para que se enteren del trabajo que realiza este laboratorio, le vamos a pedir a Ana que nos cuente cómo surgió la idea de este laboratorio. Yo me preguntaba, bueno, de entre muchos recursos a los cuales uno puede acudir para complementar o para ayudar en estas terapias de rehabilitación, ¿por qué elegir a los videojuegos como un dispositivo de tratamiento o de rehabilitación para este tipo de padecimientos? Y también, Ana, me gustaría que nos contaras en qué se inspiraron, que nos cuentes un poco la historia de este laboratorio. Sí, muchas gracias. Pues mira, el laboratorio surge como idea a la par del proyecto de la licenciatura en neurociencias.
se buscaba que existiera como una opción tecnológica que involucrara las neurociencias y la tecnología. Entonces, pues originalmente la doctora Herminia Pasantes, que pues siempre ha sido patrocinadora y una entusiasta impulsora de este laboratorio, pues me pidió que le hiciera propuestas de qué forma podríamos hacer una integración de la tecnología con las neurociencias. Y en aquel entonces, pues ya se había popularizado el sensor Kinect, y de hecho, pues existía una plataforma para desarrollar aplicaciones asociadas a Kinect de acceso gratuito, y pues a mí se me ocurrió la idea de que pues haciendo un rastreo de los movimientos de las personas, podíamos pues simular las terapias de rehabilitación, algunas de estas terapias de rehabilitación, y se lo propuse a la doctora, le pareció muy bien, y ella es de hecho quien impulsó que el laboratorio comenzara a trabajar incluso antes de que se autorizara, se aprobara la licenciatura en neurociencias. Entonces, pues hemos estado trabajando desde entonces, desde hace 5 o 6 años. Y pues la idea es que pues hay muchas personas que tienen algún tipo de secuela motriz o de otra naturaleza a consecuencia de algún daño neurológico, y estas personas se ven beneficiadas por la realización de terapias, pero generalmente no hay suficiente disponibilidad de citas en los centros de rehabilitación, y estas personas muchas veces tienen dificultad de trasladarse. Entonces, nuestra idea en última instancia es la de la telerehabilitación, es decir, nosotros lo que buscamos a largo plazo es que los pacientes puedan tener en sus casas los sensores y los juegos y puedan realizar las terapias con mucha mayor frecuencia de lo que podrían hacerlo teniendo que ir a sesiones de rehabilitación. Entonces, nosotros no pretendemos reemplazar a la rehabilitación convencional, sino complementarla y al mismo tiempo abordar dos problemas fundamentales para la recuperación de algunos pacientes, en particular los que han sufrido un infarto cerebral, como es la enfermedad que nos ocupa en este momento, y es la oportunidad y la frecuencia. Está demostrado que el inicio temprano de la terapia es fundamental para la recuperación de funciones perdidas, y la frecuencia con la que se realice va a determinar que el paciente pueda realmente tener una recuperación y no una compensación, es decir, que empiece a recuperar la funcionalidad perdida en lugar de utilizar el miembro que le quedó no dañado para realizar todas las tareas. Entonces, esta fue la manera en la que surge el laboratorio. Tuvimos la gran fortuna de que Joa se incorporara tempranamente y empezara a hacer propuestas con sus habilidades de programación en Unity. La asesoría de especialistas en neurorehabilitación que nos sugirieron el tipo de ejercicios que los pacientes tendrían que realizar para poder ir recuperando ciertas funciones. Y pues sí revisamos que efectivamente existía ya la inquietud de utilizar videojuegos para terapias de rehabilitación. En aquel entonces, en la mayoría de los casos, lo que se hacía era poner las consolas de videojuegos en los centros de rehabilitación con los sensores y los juegos desarrollados para personas sin discapacidad. Y entonces, aunque se tenía una buena respuesta, generalmente había mucha frustración de parte de los pacientes por tener que realizar actividades que estaban pensadas para personas que no tenían una discapacidad. Y en este sentido fue que nosotros pensamos que había que diseñar los juegos dirigidos específicamente a las potencialidades y a las limitaciones de estas personas para que ellos se sintieran cómodos en la realización de sus terapias. Oye, qué interesante lo que nos platicas, porque me parece que uno de los grandes desafíos, digo, del conocimiento y del desarrollo tecnológico y científico y tecnológico en general, nosotros mucho los comunicadores lo platicamos, es que, bueno, hay un conocimiento y luego hay un problema muy grande para transferirlo, para aplicarlo, para utilizarlo, ¿no? Como que
Creo que la ventaja de un proyecto como este es, por lo que nos vas contando, adaptar desde el inicio digamos, responder a una serie de necesidades muy específicas, y que este desarrollo, además, bueno, nos contabas obviamente elegir qué padecimientos, qué tipo de rehabilitación, qué tipo de terapia, desde un inicio, ¿no? Y creo que esto pues habla muy bien de este tipo de proyectos, y creo que seguramente es algo que le puede dar muchísimo impulso y que puede ir creciendo, ¿no? El hecho de desarrollar una tecnología que desde el principio está pensada para las necesidades de un grupo de la población con un tipo de padecimiento en específico. En fin, me parece súper, súper interesante, y creo que es un gran acierto un proyecto como este. Ahora nos platicabas del trabajo de Joas, entonces a mí me gustaría preguntarte, Joas, estás por ahí, creo que ya debes estar activando tu micrófono, que nos cuentes qué es esto de los videojuegos serios, cómo fue que te involucraste tú en este proyecto y cómo los definen. No sé, creo que hay toda una percepción seguramente errónea de que los videojuegos, así como cuando éramos pequeños nos decían que ver la tele nos iba a arruinar para siempre, y, ¿no? Y creo que también, Sí. digo, se ha creado como mucho una idea de que jugar videojuegos es algo nocivo, y que, ¿no? Que nos atrofia el pensamiento, qué sé yo, la capacidad reflectiva, este, pero bueno, como sabemos, cualquiera de estas herramientas tecnológicas puede tener beneficios y puede tener efectos negativos. Entonces, cuéntanos por qué lo llaman videojuegos serios, qué tipo de videojuegos utilizan ustedes, y cómo van Sí, adaptando, como nos platicaba Ana, a las necesidades de rehabilitación de los pacientes. sí, claro que sí. Bueno, les llamamos videojuegos serios porque, a diferencia de los videojuegos convencionales, donde pues el objetivo es la mera entretención, el despejarse, el distraerse, relajarse, pues en este caso queremos que a través del juego las personas adquieran habilidades que puedan aplicarse ya al mundo real. En este caso, las habilidades que queremos que adquieran, pues es este reentrenamiento de sus funciones motrices que perdieron a causa del EBC. Entonces, por ejemplo, si en un juego se dedica nada más a abrir y cerrar la mano muchas veces, pues eventualmente igual y podrá ya tomar objetos con facilidad y los va a poder soltar con facilidad, ¿no? O sea, trasladar esa habilidad que se adquiere, porque realmente los videojuegos son como máquinas naturales de enseñanza. Eh, son como muchos patrones que nos presentan, y cuando nuestro cerebro empieza a desenmarañar esos patrones, pues nos divertimos y empezamos a aprender. Y pues bueno, cuando la actividad no es ni muy difícil ni muy fácil, pues entramos como que en un estado que se conoce como de flow. Entonces el tiempo se nos pasa de boleto y ni siquiera nos damos cuenta que estamos jugando y ya pasaron, no sé, 2 o 3 horas y nosotros ahí seguimos en el juego. Entonces, esa capacidad, ese potencial que tienen los juegos para enganchar a las personas a realizar una misma actividad una y otra vez es algo fundamental que nos ayuda mucho, porque en las terapias tradicionales lo que se hace es que los pacientes, precisamente, repiten una actividad una y otra vez. Pero claro, ahí pues es a lo mejor mover algún objeto de un lado a otro, y pues no sé, unas 10 veces, y luego mover otro objeto. Es decir, son actividades que pues se pueden volver un poco monótonas, y por esto, pues utilizando los videojuegos, se realiza en realidad el mismo tipo de actividad, pero jugando. Y entonces, si la actividad que se le pone a hacer es divertida y no es ni muy difícil ni muy fácil, y logramos entrar en ese estado de flow, pues el paciente se recupera casi sin darse cuenta. Aunque también, si queremos lograr también ese estado de adicción para que pues el paciente no abandone su terapia, que también es algo que sucede muy a menudo, que el paciente abandona de forma temprana sus terapias y no logra recuperar pues todo lo que podría haber conseguido de haber seguido. Y pues el ajuste lo hacemos definiendo primero una serie de niveles. Cada juego tiene sus niveles ya predefinidos, los niveles más fáciles, los más difíciles y los intermedios, ¿no? Pero bueno, claro, esto considerando las capacidades de cada paciente. Incluso el nivel más difícil sería como un nivel como normal para una persona que no tuviera ningún tipo de discapacidad. Pero si ninguno de estos niveles se adapta a las capacidades del paciente, entonces se pueden definir, el terapeuta en este caso puede definir, pues mira, vas a realizar esto tantas veces, el personaje que vas a controlar, por decir, se va a mover a tal velocidad. Es decir, el terapeuta, si ninguno de estos niveles se acomoda al paciente, puede crear como que sus propias rutinas personalizadas para el paciente. Entonces, de esa forma es como tratamos de ajustar
bueno, que el juego se ajuste al paciente y no que el paciente se ajuste al juego, ¿no? Básicamente. Está buenísimo. Ahora que hablabas de este flow, ¿no? Cómo pasamos hoy en día horas y horas y horas Sí. navegando, bueno, básicamente en nuestro celular, hasta hace no Mm. mucho tiempo lo hacíamos en la computadora. Bueno, creo que justamente ahí está la respuesta de lo que decías, que es serio en el sentido, digamos, jugamos, pero estamos haciendo una rehabilitación al mismo tiempo y por eso sería Ujú. como un juego serio, ¿no? O sea, Sí. jugamos al mismo tiempo que trabajamos. Y bueno, yo tengo un caso muy cercano de un niño que ha tenido que hacer estas terapias desde los 6, ahora tiene 11 años, y lo he visto en primera persona de cómo pues la rehabilitación neuronal implica un trabajo, bueno, como otros tipos de rehabilitación, esta repetición que lo hace a veces súper pesado. Y esta otra ventaja me parece que está buenísima, que podemos platicar más sobre esto que tiene que ver con los recursos disponibles para los pacientes. Digo, Ana platicaba al inicio, creo que lo hablaba como una teleterapia, pero también digamos el costo, ¿no? Estamos hablando de que le evitamos al paciente transportarse, pero además en sí los dispositivos pues no tienen, no, digamos, no es el uso de estos dispositivos, tampoco es que acarrea un costo muy alto. Entonces, bueno, la verdad es que suena súper bien. Ahora, si me permiten, vamos a darle la bienvenida. Déjenme decirles que nos acompañan ya 85 personas en la transmisión en vivo, y va subiendo cada segundo este número, y déjenme nada más darle la bienvenida a Dulce, a Alicia, a Nayeli, a José Manuel, que están saludando por ahí. Empiecen a mandarnos sus preguntas, ninguna pregunta sobra, ningún comentario está de más. Nosotros vamos a seguir platicando, digamos, vamos a seguirlos introduciendo a este mundo de los videojuegos serios. Y ahora me gustaría también, Joás, y obviamente Ana, si quieres interrumpir en algún momento, tratemos de hacerlo así más natural, pero sí me gustaría platicar un poco más a detalle de la interfaz, o bueno, creo que técnicamente ustedes le llaman como el software, ¿no? Que utilizan, o la plataforma para programar estos videojuegos. Tú ya nos explicabas que, bueno, esto, por ejemplo, se va adaptando dependiendo de la recomendación que hace el terapeuta en relación a la rehabilitación que se requiere hacer. Pero bueno, ¿qué plataforma utilizan ustedes para programar? ¿Qué dispositivos se están utilizando como para empezar a aterrizar, ¿no? ¿Qué significa en la práctica el utilizar estos videojuegos serios para la rehabilitación neuronal? Sí. Para programar los videojuegos, nosotros utilizamos el motor Unity y también utilizamos diferentes dispositivos para detectar los movimientos que realiza el paciente. Por ejemplo, entre ellos está el sensor Kinect. Con ese podemos detectar pues, movimientos gruesos que hace el paciente con los brazos. Tenemos el sensor Lip Motion, que es como una especie de Kinect, pero ese se especializa en detectar los movimientos de la mano. Tenemos también volantes interactivos y hemos explorado también visores de realidad virtual, por ejemplo, como el Oculus Rift, pero pues al ser dispositivos un poco caros, más bien nos hemos tratado de ir a celulares, ¿no? Ya como todos los celulares también se pueden utilizar con su visor, pues bueno, son algunos de los dispositivos que hemos desarrollado comerciales. Sin embargo, en el laboratorio también se desarrollan dispositivos originales propios, y esto con ayuda de los muchachos que realizan su servicio social en el laboratorio, en este caso, pues ingenieros, no, diseñadores industriales. Eh, y bueno, pues se hace todo el prototipo de, por ejemplo, un mouse, porque un mouse convencional pues no le puede servir muy bien a una persona que ha sufrido un EBC. Entonces se trata de diseñar una carcasa que sea lo más cómoda posible, que incluso aunque el paciente con sus movimientos involuntarios pues pueda llegar a utilizar estos juegos. Tenemos ya varios diseños de las carcasas de mouse. Tenemos también un guante inalámbrico de datos que nos permite detectar cuando el paciente hace contacto entre el dedo pulgar con algún otro de los dedos de la mano. Esto pues para tareas de motricidad fina. Y pues bueno, en pantalla se pueden ver los prototipos de mouse que tenemos por el momento. Esos son otros dispositivos que se están como cocinando. Tenemos una especie de rodillo con el cual pues queremos que el paciente haga ejercicios como si estuviera amasando, pero bueno, para la rehabilitación del hombro, miembro superior básicamente. Tenemos una especie de joystick también, que también va a servir para movimientos
pues hacia adelante, hacia los lados de codo, de hombro, y todo está también orientado a la rehabilitación de miembros superiores. Tenemos por ahí también en prototipo una pelotita para detectar la fuerza que aplica el paciente y que eventualmente pues también incluso puede llegar a controlar pues la fuerza que está aplicando. Y bueno, estos son algunos de los dispositivos que diseñamos con ayuda de diseñadores industriales. Buenísimo. Oye, ya nos empezaron a llegar varias preguntas y me parece que van bastante, digamos, en buen timing con lo que nos estás platicando. Yo, por ejemplo, me preguntaba si estos dispositivos o estas tecnologías, por ejemplo, requerirían que el paciente tenga que acudir al instituto o, por ejemplo, el mouse, el joystick, estos rodillos, se los envían a los pacientes. ¿Cómo funciona esa dinámica? Pues, ¿lo respondo yo o Ana? Pues como quieras, pero como ya hablaste mucho, Sí. ahora para que descanses un rato hablo yo. Mira, la idea, Cecilia, es, o sea, en todo hemos tratado de mantenernos muy bajos de costos. Entonces, de hecho, cualquier chico que llega a programar un videojuego o diseñadores gráficos que nos ayudan con el diseño de personajes o de entornos, les decimos, pues, trata de hacer lo mejor que puedas con la menor cantidad de geometría y la menor cantidad de vértices, de modo que esto se pueda desplegar y el juego pueda ejecutarse en una computadora que no tenga una tarjeta gráfica independiente. Y en el caso de los dispositivos es lo mismo. Nos hemos enfocado a puros sensores que sean económicos y a los ingenieros electrónicos que llegan o mecatrónicos para hacer el diseño electrónico de los dispositivos, también les insistimos en que tienen que ser dispositivos que eventualmente puedan, digamos, producirse a mediana escala y a un costo bajo. Entonces, se pone muchísimo cuidado en escoger componentes electrónicos de bajo costo y lo mismo a los diseñadores industriales. O sea, una de las principales reglas del laboratorio es mantenernos en presupuestos muy bajos, de modo que eventualmente nosotros podamos, o sea, de los sensores comerciales que sean sensores económicos y los que desarrollamos en el laboratorio que los podamos producir a un bajo costo. Entonces, sí, la idea es que eventualmente los pacientes se lleven a su casa, pues, un conjunto de sensores dependiendo de lo que tengan que rehabilitar y eso lo determina el terapeuta en el momento de una primera entrevista. Y entonces, pues bueno, ya se le da su set de su Kinect, su Leap Motion, a lo mejor su rodillo o su mouse, y se le da de alta en un servidor para que ellos desde su computadora puedan conectarse al servidor y ejecutar los juegos que se les asignan. Todo esto de manera remota. Esto no lo hemos hecho todavía, bueno, con algunos pacientes ya se han llevado los sensores a sus casas, pero más bien, o sea, como muy puntualmente, pero realmente ya de forma coordinada pretendemos iniciarlo el próximo año con un grupo de, digamos, una intervención pequeña en el Instituto Nacional de Neurología, ya aplicando telerehabilitación, que los pacientes se lleven ya los juegos a su casa y nosotros podamos realmente evaluar el resultado de que sí hagan la terapia con una alta frecuencia. Claro. Bueno, me parece, de nuevo, los felicito por digamos, por priorizar el bajo costo, ¿no? Y el hecho de que se tengan que utilizar, como tú decías, que los requisitos sean muy básicos para que sea muy inclusiva, ¿no? La tecnología. Me parece muy importante eso. Y bueno, ya como les decía, empezaron a aparecer comentarios y preguntas. Bueno, varias felicitaciones, que hacen un trabajo estupendo y no sé por qué yo no estoy pudiendo ahorita ver todos los comentarios, Alejandra ahorita nos va a ayudar, pero les voy leyendo algunas preguntas. Tania Pérez nos pregunta si han realizado controles de electromiografía. Después Betty nos pregunta si las actividades que el paciente realiza con estos dispositivos son únicamente de tipo motor o si también están enfocados en otras áreas cognitivas como la atención, la memoria y el lenguaje. ¿Quieren que empecemos por esas y luego vamos con el resto? ¿Joas?
Bueno, respecto a la primera pregunta, no hemos incursionado todavía en electromiografía. Y respecto a la segunda pregunta, pues sí nos hemos dado cuenta que los juegos originalmente los concebimos únicamente para el reentrenamiento motriz, pero pues debido a todos los componentes que se presentan, o sea, los colores, la atención que tiene que poner la persona al jugar, pues sí hemos notado que también ha visto un impacto en pues ciertas funciones cognitivas como la atención, aunque pues de manera como incidental, ¿no? O sea, no era nuestro objetivo, pero pues ya precisamente en esos momentos estamos trabajando en aplicar también pruebas para medir exactamente pues qué tanto estamos impactando en estas áreas como la atención, como la orientación visoespacial, memoria. Entonces, pues sí, o sea, no es que haya sido nuestro objetivo, no era a propósito, pero sí, sí hemos notado que sí también hay un impacto en las áreas cognitivas cuando los pacientes juegan. Bueno, y nada más para complementar un poco, de hecho, pues quizás somos un poco ambiciosos, pero pues ya tenemos un grupo de psicólogos súper entusiastas y de hecho fue idea de ellos empezar a desarrollar una plataforma de rehabilitación cognitiva en la que hemos estado trabajando, bueno, en todo el marco teórico y en todos los elementos que tendríamos que integrar en esta plataforma, de modo que sea un complemento de la rehabilitación motriz. Entonces, pues digamos que nuestra parte experimental ahorita está muy enfocada a la motricidad. Nuestros proyectos y nuestros protocolos con hospitales están enfocados a la motricidad. Vamos a empezar a evaluar si también tenemos un impacto en cognición, pero estamos trabajando en esta plataforma cognitiva para estimular áreas muy específicas que se sabe se ven dañadas durante, bueno, a consecuencia de un evento vascular cerebral. Y lo que pretendemos es generar una plataforma más integral en la que el paciente pueda realizar su terapia motora, intercalar con algunos juegos que sean para estimular ciertas funciones cognitivas muy particulares y de acuerdo con un diagnóstico previo que se le haga al paciente. Con el lenguaje no nos hemos metido por ahorita, es un tema súper complicado. A lo mejor en algún momento lo abordamos, pero de momento estamos en motricidad, es nuestra parte fuerte, y estamos tratando de empezar a desarrollar la parte de cognición. Bueno, hay muchos comentarios y preguntas, como les advertí, de repente empiezan a fluir y ya no paran, pero creo que, bueno, y por lo que voy notando, digamos, hay algunos participantes ya que obviamente manejan bastante bien este tema y hay otros que no, entonces me parece oportuno quizás hablar un poquitín, o por lo menos a mí me interesaba y creo que le puede interesar a un público general. ¿Cómo hacen para saber y cómo? Porque justamente tú nos decías que ahorita pues finalmente es una etapa experimental, ¿no? De este proyecto. Entonces, bueno, yo siempre me pregunto cómo saben los científicos lo que saben, ¿no? Lo que sea que nos digan que saben. Entonces, ¿cómo van haciendo este seguimiento de los avances de la terapia? Supongo que en algunos momentos, perdón, en algunos casos será muy complementaria, en otros casos será una parte muy central de la rehabilitación. Digo, supongo que cada paciente, ¿no? Es un mundo en ese sentido, pero ¿cómo hacen ustedes para evaluar el impacto de estos videojuegos serios en el avance de la recuperación de algunas de estas funciones? ¿Nos pueden platicar de eso? Ok. Bueno, hasta ahorita hemos utilizado pruebas estandarizadas para medir la motricidad de miembro superior específicamente. Entonces, pues revisando varias, escogimos dos que nos parecieron que se complementaban entre sí. Hay una de ellas que nos permite medir como rangos de movimientos, fuerza, ángulos, etcétera. Y la otra está más enfocada a actividades bimanuales en las que el paciente pues hace ejercicios que se asocian con actividades de la vida cotidiana. Entonces, hemos utilizado estas dos medidas. Una se llama el Wolf Motor Function Test y la otra se llama CHEDOC Arm and Hand Activity Inventory.
Y estas son las que aplicamos en un proyecto piloto que realizamos durante todo el 2019 en el Instituto Nacional de Neurología. Este fue un proyecto supervisado, es decir, los pacientes acudían a la unidad de rehabilitación del Instituto Nacional de Neurología para realizar sus terapias bajo la supervisión de colaboradores del laboratorio, y se les aplicaron estas pruebas al inicio y al final de la terapia. Y los resultados que obtuvimos fueron muy alentadores. Sí observamos mejora muy significativa en una de las dos pruebas. Y bueno, pues lo que nosotros también observamos fue que en realidad, pues pacientes que no tienen una discapacidad muy grande son los que presentaron una mayor recuperación. Esto es, hay un umbral de daño a partir del cual nosotros podemos pensar que el paciente va a recuperar. Y abajo de ese umbral inicial, los pacientes ya difícilmente recuperan. Y esto pues está relacionado con lo que se ha reportado en la literatura, de que si hay daño en tracto corticoespinal, es difícil que los pacientes se puedan recuperar, y esto se manifiesta como una discapacidad muy marcada. Entonces, de momento son esas las pruebas que usamos. Para cognición vamos a introducir también unas pruebas estandarizadas que ya tenemos seleccionadas. Buenísimo. Bueno, como les decía, siguen apareciendo muchos comentarios. El doctor Fernando López Casillas, buenas noches, doctor, que anda por ahí, nos pregunta si estos videojuegos serios ya están disponibles para el público en general. Yo no sé qué tanto, digamos, se podrían o sería deseable utilizarlos fuera de un contexto de rehabilitación. Ya nos dirán ustedes. Sí. Bueno, por ahora no, los videojuegos únicamente seguimos utilizando pues en máquinas en el Instituto de Neurología, o como igual mencionaban, pacientes así muy seleccionados que llegan y les hacemos algunas pruebas para saber si pues serían candidatos o no para poder llevarse los juegos a su casa. Y por ahora pues sí, o sea, lo tenemos como muy controlado en esa parte. Okay. Y pues eventualmente pues sí, pues ya instalar como algún módulo ya más permanente donde pues se puedan dar los juegos, pero sí, como bien mencionas, pues por ahora solo a pacientes, ¿no? O sea, y que pueda tener también acceso a él el terapeuta de forma remota para ir supervisando cómo va el progreso del paciente. Entonces, pues sí, esa sería la respuesta. Bueno, hay varias preguntas en relación que creo que ya lo respondieron en relación a qué otras funciones se podrían atender, ¿no? Para recuperar, pues, ¿no? O sea, qué otras funciones se podrían rehabilitar, atender secuelas como vértigo o dolor. Me parece que ya clarificaron ustedes que está bastante restringido a una serie de padecimientos específicos, ¿no? Nos preguntan también, bueno, ¿qué es necesario para participar en el laboratorio como pacientes? Supongo que se refiere Tania Pérez. No sé si quieren responder algo en relación a eso, o si quieren dar sus datos de contacto para que se pongan directamente en contacto con ustedes. No sé cómo manejan eso. A ver, nada más. Bueno, de hecho, aunque nosotros nos hemos enfocado mucho a un padecimiento específico, que como ya mencionaste en algún momento, es el evento vascular cerebral, que bueno, vamos a puntualizar, eso es comúnmente conocido como infarto cerebral en su faceta isquémica, o derrame cerebral en la faceta hemorrágica. Estos juegos, pues sí, los terapeutas que nos han asesorado nos recomendaron cuáles eran los ejercicios que ellos les ponen a estos pacientes. Sin embargo, los ejercicios que se ponen en terapia ocupacional a los pacientes muchas veces se repiten de un padecimiento a otro. Inclusive se nos ha acercado gente que dice, es que esto estaría buenísimo para recuperación de fracturas. Es que esto estaría muy bien para pacientes que han sido operados de tal cosa. Entonces, efectivamente, probablemente los mismos juegos que les pueden servir a un paciente que ha sufrido un EBC puedan ser útiles para otras actividades. Sin embargo, nosotros pues sí queremos dejar muy claro como que el laboratorio tiene un enfoque de neurociencia, de neurorehabilitación, y pues estamos muy enfocados a rehabilitación de trastornos neurológicos.
En este caso, ahorita mismo EBC, pero esperamos que en un futuro no muy lejano podamos abrirnos a otros padecimientos, también de origen neurológico. Porque, bueno, pues realmente nuestro objeto de estudio es el cerebro, y cómo el cerebro se recupera después de haber tenido una lesión. Con respecto a participar en el laboratorio, si es como pacientes, en realidad, pues ahorita lo tenemos todo dirigido a través de los institutos nacionales de salud. En particular, colaboramos con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y son ellos quienes nos, digamos, remiten los pacientes, y tenemos un módulo, de hecho, ya del laboratorio ahí en el instituto. Eventualmente nos llegaron en algunas ocasiones pacientes directamente al laboratorio, y pues como concesión especial se les llamó a que se les hicieran las pruebas, los valoramos y se llevaron los juegos. Eso nos sirvió en su momento también para nosotros hacer algunos ajustes a los juegos mientras teníamos muy pocos pacientes en neurología. Pero lo ideal ahorita es pues ajustarse al protocolo y acudir a neurología para que directamente ahí nos los remitan. Si es para colaborar como tesista, servicio social, etcétera, pues tenemos 4 programas de servicio social con unos, digamos, estamos enfocados a ingenieros, tanto en computación como electrónicos, mecatrónicos y de sistemas biomédicos, psicología, terapia física, física biomédica, y otro programa de servicio social para comunicadores visuales y gráficos, y otro para diseñadores industriales. Y pues la verdad es que tenemos la fortuna de que nos llegan muchos jóvenes súper talentosos, súper entusiastas, y realmente pues son el alma del laboratorio. Yo pues no haríamos nada solos. En realidad todo lo que hemos avanzado y logrado es con la colaboración de estos jóvenes, pues que están muy interesados en hacer su servicio social o su tesis en proyectos que tienen una vinculación social. Y además, pues eso, o sea, realmente yo siempre me sorprendo de su talento y de la capacidad de sinergias que se forman cuando trabajamos en equipo y en equipos interdisciplinarios sobre todo. Sí, de hecho, Tania después puso otro comentario diciendo como desarrolladora que le interesaba participar. Pero también habían varios comentarios. Ahorita el Facebook me sacó, entonces no estoy pudiendo ver sus comentarios. De hecho, ahorita Alejandra me va a ayudar. Les digo que ya íbamos como en 90 y pico de personas que nos están viendo, pero también les decía que hay varios comentarios, varias preguntas de cómo acceder a los juegos. Hay como mucho interés sobre los videojuegos y sobre el acceso a las terapias, ¿no? Pero bueno, van a quedar obviamente todas las preguntas en nuestro Facebook, y las vamos a ir atendiendo, no se preocupen. Bueno, aquí nos preguntan cómo le dan seguimiento a los pacientes de prueba. Ya nos contaban, y creo que esto sí es importante recalcarlo, ¿no? O sea, que trabajan de la mano con las instituciones de salud. O sea, no es que lo manejan de manera aislada, ¿no? Entonces, obviamente, y lo importante que es que este trabajo se haga de manera interdisciplinaria, como decía Ana, ¿no? No es nada más bueno, recibimos pacientes y a ver qué pasa. Algunas preguntas tenían que ver, y yo también había preparado esa pregunta de cuánto duran, digamos, había pensado en esa pregunta de cuánto duran los tratamientos. No sé si nos pudieran dar ejemplos de algunos de los pacientes con los que están trabajando ahorita, cuánto dura una terapia de rehabilitación, si nos pueden dar una idea, si más o menos cuántas horas por semana o por mes tienen que trabajar los pacientes, si es una cuestión cotidiana, como para visualizar el trabajo ya de rehabilitación. Sí. Bueno, en el protocolo que estuvimos trabajando el año pasado, y de hecho como se maneja ahorita incluso con pacientes que no forman parte de un protocolo en el Instituto de Neurología, es que los pacientes van y sacan su cita y los atienden tanto en terapia física como en el área de terapia ocupacional. En el área de terapia ocupacional les ofrecen 2 sesiones de 1 hora a la semana. Entonces nosotros, como parte del protocolo de investigación, pues les damos 40 minutos con videojuegos. Bueno, primero eran 20 minutos de terapia ocupacional y 40 minutos con los videojuegos. Entonces estos son 2 veces a la semana.
y por un total de 5 meses, es decir, unas 40 sesiones de ejercicio. La verdad es muy poco tiempo y pues lo ideal es que pues sea, no sé, muchísimo más, o sea, de que diario tuvieran la oportunidad los pacientes de poder realizar sus ejercicios como lo mencionaba Ana, con una frecuencia pues mucho mayor. Entonces, precisamente por esto el enfoque de que al final pues el paciente pueda llevarse los juegos a su casa y en su casa pues ahí realizar pues no sé, una sesión en la mañana y otra en la tarde o otra en la noche y así todos los días y de esta forma pues incrementar la frecuencia con la que realiza sus ejercicios y ya con ello tener un mejor progreso. De forma remota, como obtendríamos los progresos, pues es el paciente siempre que realiza una partida, se están recopilando una serie de datos, ¿no? Pues el puntaje que está sacando, los errores que ha tenido, falsos aciertos, que es cuando hizo como que un movimiento que parecía que estaba bien, pero no estaba mal. Por ejemplo, tenemos ahí en pantalla un juego que es donde hay que darle un mazazo a los topos. Entonces, hay varios niveles de dificultad, se registra pues en qué nivel de dificultad jugó, la sensibilidad del mouse, porque entre menor sensibilidad, perdón, necesitan realizar movimientos más amplios y con eso pues el juego se vuelve más difícil, pues la velocidad a la que el topo se va a esconder o si es que nunca se va a esconder. Entonces toda esa serie de datos se almacena en el juego, en las partidas, y se guarda de forma local en la computadora y también se sube a un servidor, a la nube, desde donde el terapeuta puede consultar pues toda esta información, ¿no? Para también ir supervisando cómo va su progreso y también de forma remota asignarle rutinas personalizadas y pues ver, pues si la rutina que le asigné pues está bien porque pues va manteniéndose o a lo mejor fue muy difícil porque pues cayó mucho su desempeño, etcétera, ¿no? Entonces de esa forma también es como de manera remota pues podemos supervisar el avance de los pacientes. Y Joas, pregunta Yajen Arias, espero estar pronunciándolo bien, dice ¿qué tanta libertad ofrece Unity para el diseño de las mecánicas de juego o si está muy acotado, es decir, si es muy convencional lo que se puede hacer? Es una pregunta bastante técnica. Pues nosotros los juegos que desarrollamos, la verdad, no son tan demasiado así como excesivamente complejos, tratamos de que sean pues sí divertidos, pero también al mismo tiempo como que lo más sencillo posible. Entonces en ese respecto y con la facilidad también que tiene Unity de comunicarse con otro tipo de dispositivos como lo es el Kinect, el Leapmotion y con Arduino, por ejemplo, cuando desarrollamos nuestros propios dispositivos, pues es muy amigable. La verdad sí, pues es una herramienta que nos ha funcionado muy bien. Y pues también cada año lanzan nuevas actualizaciones de Unity que ofrecen muchas herramientas de optimización para ver pues si le estás cargando demasiada parte a lo gráfico o a la programación, a la memoria, etcétera. Entonces a nosotros nos ha funcionado muy bien y no hemos sentido algún tipo de limitación. Buenísimo. Bueno, hay muchas felicitaciones. Dice Norma, muchísimas felicidades al equipo, a Ana y a todo el equipo. Después, bueno, dice compa Tere Oñate, están abriendo un portal de muchas posibilidades. Felicidades y ojalá se les apoye desde la institución en todo lo necesario. Bueno, les mandan saludos. Ahora sí ya estoy pudiendo ver todos los comentarios de nuevo. No sé si quieran aprovechar para dar sus datos de contacto, su correo electrónico. De hecho, el laboratorio tiene su propia página que está súper completa. Los invito a todos los interesados a visitarla. ¿Nos quieren dar las coordenadas de dónde los encuentran? ¿Algún correo? Sí, bueno, el nombre del laboratorio, a ver, vamos a ver si aparece aquí. No, creo que no está en la presentación. Bueno, es LANR, que sería Laboratorio Aplicaciones Neurorehabilitación. Entonces, esas 4 letras, punto IFC de Instituto de Fisiología Celular, .unam.mx. Esa es la página web del laboratorio. Repito, lanr.ifc.unam.mx. Ahí en la página web pues tenemos información tanto para la gente que quiera colaborar en el laboratorio en alguno de los proyectos de servicio social que tenemos o como tesista en alguna de sus áreas de especialidad. Tenemos información para los pacientes, material de divulgación que hemos preparado con ayuda tanto de los psicólogos como de los diseñadores gráficos, algunos fragmentos de video, pero estamos trabajando en más videos. Pero bueno, ahí en la página pueden obtener información del laboratorio.
Y igualmente hay un correo electrónico que es igual lanr@ifc de Instituto de Fisiología Celular.unam.mx. Ese correo electrónico, quien escriba ahí, nos llegan los mensajes tanto a Joás como a mí. Sí, yo la verdad creo que se debería hacer muchísima más difusión de este tipo de proyectos. Oye, Ana, ¿cuántos son en el equipo en total? Bueno, eso es un poquito complicado. Te puedo decir, el día de hoy probablemente somos como unos 40, pero pues parte de la dinámica del laboratorio es que no, o sea, difícilmente nos mantenemos estáticos en un momento dado porque nos alimentamos de estudiantes de servicio social. Entonces, su ciclo de vida es desafortunadamente muy corto. Ellos se capacitan, aprenden y pues aportan al laboratorio en un periodo de tiempo muy breve, ¿no? Y pues desafortunadamente es como Sísifo, volvemos a empezar una y otra vez con los distintos chicos que van llegando, ¿no? Y eso es aplicable tanto a los programadores como a los psicólogos que trabajan con las pruebas estandarizadas y con los pacientes. En todos los sentidos, pues tenemos que contar con que el ciclo de vida de nuestros colaboradores en general es muy corto. Sin embargo, también tenemos voluntarios, o sea, genera un poco de adicción el laboratorio y entonces tenemos la fortuna de que algunos de los que llegan a hacer servicio social se quedan por tiempo indefinido ayudándonos. Sobre todo hay mucha adicción en los psicólogos, tenemos la fortuna de que muchos de ellos han permanecido muy fieles al laboratorio y entonces terminan su servicio social, por ejemplo, trabajando con pacientes y como vamos a iniciar un protocolo en el que vamos a introducir resonancia magnética funcional para ver el progreso de los pacientes, pues hubo muchos psicólogos que se interesaron en empezar a aprender sobre esta técnica, cómo analizar las imágenes, etcétera. Entonces, pues desarrollamos todo un grupo para resonancia magnética funcional y pues ahí los tenemos cautivos, vamos a ver por cuánto tiempo conseguimos atraparlos. Pero pues sí, yo diría que a lo largo del último año y medio, quizá 2 años, hemos tenido como un promedio de 30 por lo menos miembros del laboratorio, pero pues es una población flotante. O sea, digamos que el personal fijo es Joás, otro programador al que saludo y le agradezco, Jonathan Aguilar Chalé, que también lleva muchos años trabajando con nosotros, pero él pues trabaja con una donación que le da la doctora Pasantes mensualmente, no tiene un sueldo, no tiene una plaza y sin embargo nos ha sido sumamente fiel. Pues ahorita tenemos la fortuna de tener un investigador postdoctoral que también nos ayuda. Bueno, él es electrónico, está trabajando en un dispositivo en particular, pero colabora en las distintas áreas del laboratorio. Y pues tenemos 3 becarios del Sistema Nacional de Investigadores, que son becarios de la doctora Herminia Pasantes, pero pues estos tienen un ciclo de vida un poquito más largo, pero también por las reglas del mismo sistema, pues tenemos que recambiarlos con cierta frecuencia. Entonces, sí somos generalmente una población grande, pero muy, muy, muy flotante. Sí, de hecho, estaba yo pensando en que sí, se necesitarían más becas para estudiantes, para extender un poquitín más, porque también lo que pasa es que luego se tienen que poner, o sea, necesitan un ingreso ellos, ¿no? O sea, por más que, digamos, terminan su servicio social y pues para quedarse necesitan por lo menos una beca. Si no, hay que salir a chambear. Ahora sí que, pero bueno, qué padre que han podido, digamos, inspirar a tanta gente y crear también un poco como esta especie de vocación, ¿no? Por el trabajo de laboratorio, creo que eso es muy bueno, pero también ahí sí se requiere más infraestructura en términos de, pues, de más becas, de más donativos, de más apoyos para que este tipo de proyectos se consoliden y puedan tener un equipo pues más grande y permanente, ¿no? Bueno, Carmen Soriano les manda felicitaciones por tu liderazgo, Ana.
Claudia López nos dice que excelente charla, por ahí postearon ya también la dirección del laboratorio, que nos la dijo Ana. Víctor González dice felicidades a Joás y a Chalé, les mando un saludo. Bueno, y seguimos teniendo muchas felicitaciones y comentarios. Ahí parece que nos adelantamos a una pregunta que nos iban a hacer respecto a las becas y las plazas y todo esto. Que claro, obviamente en un contexto como en el que estamos, digamos, desarrollar ciencia, investigación, pues en América Latina, en México en particular, siempre, digamos, no podemos como escindirla del contexto, ¿no? Del contexto y de que al final estas cosas requieren recursos. Algunas preguntas que se habían quedado por ahí rezagadas, que me parece que varias ya se contestaron, pero quizás valdría la pena hablar un poquitito más. No sé si nos quieran contar algún ejemplo en particular de cómo a través de estos videojuegos serios han podido rehabilitar algunas funciones y nos puedan dar algún ejemplo de pacientes, obviamente sin decir nombre y apellido, supongo que son totalmente anónimos los casos, pero si nos quisieran platicar de algunas funciones en particular que se pueden ir recuperando gracias a la utilización de estas tecnologías. Para quienes no hayan estado desde el principio, estamos hablando de cómo utilizar videojuegos serios para la rehabilitación de algunas funciones neuronales, ¿no? Que se pierden a partir de ciertos padecimientos o enfermedades. Joás, ¿quieres platicarnos de algunos ejemplos? Sí, bueno, por ejemplo, hemos tenido varios pacientes, bueno, un paciente muy particular que tuvimos en neurología fue una persona que particularmente estaba bien en términos generales en su motricidad de miembro superior, pero en la mano sí tenía algo de, pues, falla, pues le faltaba un poco de coordinación, un poco de habilidad en esa parte, en la motricidad fina de la mano. Entonces, a través de los juegos como el que, bueno, tenemos un juego donde utilizando el guante de datos, pues se hacen este tipo de ejercicios de tocar el dedo índice con el resto de los dedos, y el otro juego que utiliza el Leap Motion, donde nada más se abre y cierra la mano. Bueno, con base en estos juegos, en la realización de su terapia, pues sí logró tener un mayor control sobre esos movimientos finos de la mano. Otro caso también que fue muy exitoso fue una paciente que se acercó a nosotros y ya había tenido un EBC hemorrágico. Y pues bueno, le prestamos los juegos para que se los llevara a su casa. En ese entonces pues solo le prestamos un Kinect y el Leap Motion, y para que jugara, por ejemplo, este juego que se llama Charlie. Y pues en un inicio sí también, sí tenía la motricidad gruesa, pero le faltaba un poco de coordinación, podía hacer los movimientos, pero un poco lento, y después de 5 meses, claro, esta era una paciente subaguda, no habían pasado más de 6 meses de que ocurre el EBC, y también los pacientes hemorrágicos, pues es frecuente que tengan una recuperación mejor que los pacientes isquémicos, pero bueno, sí obtuvo una mejoría bastante considerable. Uno la ve después y pareciera que nunca le ocurrió un EBC, pero claro, eso no se lo podemos atribuir 100% al uso de los videojuegos. En su granito de arena habrán contribuido, pero bueno, fue uno de los casos que sí, que vimos que nos sorprendió mucho. Y pues hemos tenido otros tipos de pacientes un poco más graves, un poco más complicados, que también ha tenido mejorías en la motricidad, pero pues debido al tiempo, que por la verdad fue muy poco, también eran pacientes crónicos, es decir, ya habían pasado más de 6 meses o incluso ya más de un año que les ocurrió CBC, pues la mejora no fue tan notable. Nosotros podíamos ver que había una mejora, pero también al mismo tiempo a veces las pruebas no eran capaces de ser tan sensibles, de tener ese grado de sensibilidad y pues poder decirnos que sí hubo una mejora, pero pues han sido algunos de los casos más representativos que hemos tenido. Sí, yo quiero que se imaginen, digamos, los cambios en la calidad de vida de los pacientes con estos ejemplos que nos estás dando, ¿no? Porque a nosotros nos puede parecer normal, digamos, al dar por hechas todas las funciones motoras que tenemos, ¿no? Que realizamos constantemente, pero bueno, para alguien que pierde esa función, recuperar aunque sea un poquitito, puede tener un impacto enorme en su calidad de vida. Creo que a veces perdemos de vista esto y bueno, tiene que ver con lo que nos explicaba Ana también, el momento en el que se inicia la rehabilitación es muy importante, ¿no?
Y bueno, yo ahí pensaba en también la relevancia de la comunicación entre las instituciones y, bueno, instituciones como el IFC y en particular el trabajo que realizan ustedes, pero otras instituciones también que realizan trabajo de rehabilitación. Digamos, qué tan importante es que se conozcan las posibilidades de terapias para pacientes que sufren estos eventos para oportunamente y muy a tiempo iniciar la rehabilitación, ¿no? Qué importante es esto. Y bueno, una pregunta que acaban de hacer ahorita Emilio X nos pregunta si han pensado en hacer streaming en plataformas como Twitch o YouTube como medio de difusión para el proyecto. Bueno, esto es justamente para difundir el proyecto. Yo creo que de hecho nosotros en la coordinación de comunicación deberíamos hacer un tour virtual o hacer algún material, digamos, ayudar también ahí a hacer algún material de difusión, pero bueno, no sé si han pensado en algo así. Bueno, en realidad no. Realmente, o sea, el laboratorio ha ido creciendo en cuanto al tipo de cosas que hacemos. Casi podría yo decir que tiene vida propia, porque pues comenzamos con ingenieros y pensando que solamente íbamos a tener ingenieros en computación y empezamos a darnos cuenta, no, pues necesitamos electrónicos y mecatrónicos, pero pues es que también necesitamos industriales y psicólogos y así. Y pues se nos ocurrió que teníamos que hacer materiales de difusión y divulgación y fue como comenzamos un proyecto de 6 trípticos informativos, que de hecho se pueden ver en nuestra página web. Quienes estaban participando en los seminarios, mayoría de psicólogos en aquella época, ayudaron a la redacción de los textos completamente originales, pero necesitábamos darle una presencia y para eso nos ayudaron pues comunicadores visuales y diseñadores gráficos, que también nos ayudaron a darle una identidad gráfica al laboratorio. Tenemos un logo muy bonito. Y pues sí, efectivamente, o sea, tenemos completamente abandonadas nuestras redes sociales, ofrecemos una disculpa, no nos da la vida para tantas cosas. Y alguna vez a algún chico de servicio social le hemos pedido que actualizara redes sociales, pero pues evidentemente durante su ciclo de vida en el laboratorio lo hacen y luego lo dejan y después pues hay cosas mucho más urgentes en las que tenemos que involucrarlos. Entonces, pues sí, no hemos pensado hacer eso y realmente pues sí, no nos alcanzaría el tiempo como para hacer labor de difusión masiva, digamos. O sea, lo estamos haciendo pues más bien como un esfuerzo de divulgación hacia los pacientes de cuál es su padecimiento, qué les sucedió, por qué, cómo pueden recuperarse, cómo afecta el tiempo, etcétera, y cómo pueden ellos participar en esa recuperación, ¿no? Entonces, ese ha sido el esfuerzo de divulgación que hemos hecho más importante, esos trípticos que eventualmente también van a ir acompañados cada uno de un video en los cuales estamos trabajando ahorita. Y pues sí, o sea, finalmente yo creo que la divulgación es importante, pero para nosotros en este momento es fundamental la validación. Y eso es mucho de lo que se nos ha dicho en distintas ocasiones. Afortunadamente logramos pasar el primer escollo, que era pues la prueba piloto de supervisada en hospital. Y esos datos pues los convertimos en un artículo que ya enviamos a una revista y ahorita está en revisión por pares y esperamos que nos lo acepten porque sería nuestra primera publicación y el primer elemento que validaría nuestra tecnología, porque nosotros no basta con que tú digas esto sirve, tienes que demostrarlo y la manera de demostrarlo en ciencia pues es publicando, ¿no? Entonces pues esperamos próximamente la publicación de ese trabajo y pues ya tenemos aprobado un proyecto que queremos iniciar el próximo año, como te comentaba, que es que ya vamos a hacer telerehabilitación y que vamos a poder medir el progreso utilizando además resonancia magnética funcional y esperamos que una vez que obtengamos resultados favorables, ojalá de este segundo protocolo, pues ya tengamos una base mucho más sólida con la cual decir, tenemos este producto que funciona, aquí demuestra que funciona y necesitamos quien nos financie, quien nos apoye, quien nos promueva. Queremos llegar a la gente y ahí pues ya tendríamos que platicar probablemente con especialistas en transferencia tecnológica para ver cuál es el siguiente paso para poder ahora sí llegar a la gente.
Yo creo que van bastante rápido, desde mi humilde opinión. O sea, de hecho, bueno, una de las primeras cosas organizando esta charla que yo les preguntaba era, bueno, si tenían algún paper como para enterarme un poquitito más de cómo iban justamente ustedes midiendo el progreso, cómo sabían que esto funcionaba. Así que bueno, obviamente haremos nosotros una nota en cuanto esté ese paper para darlo a conocer, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que la prioridad es, digamos, de este esfuerzo de comunicación tiene que ver con los pacientes y luego, como tú dices, pues sí, finalmente todos se tienen que someter a este sistema de publicaciones como para decir, para demostrar que eso está funcionando. Bueno, Emilio ahí como en un comentario de seguimiento dice, bueno, que se podría hacer una transmisión de alguna de las sesiones para mostrarlo al público en general. Bueno, nosotros como coordinación de comunicación podemos ayudar obviamente a eso en un futuro, una vez que, bueno, el equipo de laboratorio lo considere pertinente y que crean que es útil y todo esto, ¿no? La verdad es que, pues, felicidades por este trabajo, creo que hay muchísimo ya hecho en poco tiempo, digo, muchos avances, creo que se quedaron varios temas ahí por abordar, podemos hacer otro conversatorio el año que viene o incluso cuando ya esté este paper, como para entrar en los detalles de cómo medir el impacto positivo, ¿no? de una tecnología como esta en la rehabilitación. Creo que es sumamente importante e interesante también que todos entendamos, digamos, el esfuerzo en términos técnicos que se va requiriendo, no solo en el diseño, en la implementación, sino en la evaluación de estas tecnologías. Y creo que, bueno, con esto de alguna manera también nosotros estamos ayudando a reforzar esta cultura científica para que el público que no hace investigación entienda lo que está detrás del desarrollo de estos proyectos y de estas iniciativas, pues la verdad de los que estamos muy orgullosos en la comunidad universitaria. Los felicitamos mucho. A mí en lo personal me parece que sí, o sea, que de hecho ya tienen un sitio web muy bien hecho, ¿no? Y bueno, finalmente lo de redes sociales nosotros mismos lo padecemos, no saben el esfuerzo y el tiempo que requiere mantener redes sociales. Parece una trivialidad, pero no lo es. Así que bueno, pues finalmente la página ahí está, hay muchísima información. Y bueno, les haremos llegar a Ana y a Joás todos los comentarios y todas las preguntas que quedaron en el Facebook. Dado que ya cumplimos una hora de transmisión, creo que podemos dejar descansar a nuestros invitados del día de hoy, obviamente con un cierre, lo que quieran decir de despedida. Pero bueno, a mí me dejó muy, muy contenta. Les decía que tuvimos entre 80 y 95 participaciones aquí, visualizaciones de la transmisión. Y pues nada, felicitarlos mucho por este trabajo y vamos a estar muy pendientes de ese paper para seguir contándoles la historia de este laboratorio. Así que bueno, si nos quieren decir algo para despedirse, ahí siguen apareciendo preguntas, pero se las vamos a hacer llegar. Pues nada, muchas gracias por la invitación y pues sí, como lo mencionaste, ha sido un esfuerzo en conjunto de muchísima gente, ¿no? Y pues sí, lo valoramos mucho, les mandamos saludos a los quienes estén viendo que sean parte del equipo, muchas gracias. No, pues no habríamos llegado tan lejos sin ellos en realidad y pues eso sería por mi parte. Bueno, pues igualmente yo también quiero agradecer a todos los que están ahí, bueno, a los acarreados luego les damos su torta, y Luego les pues dan su videojuego. sí, y bueno, evidentemente agradecer al Instituto de Fisiología Celular, a la doctora Herminia Pasantes, que siempre ha estado apoyando a este laboratorio con todo, y sobre todo con dinero, y a todos los chicos maravillosos que han pasado por el laboratorio y a los que están ahorita, a los que nos han sido fieles por muchos años. Ustedes saben quiénes son. Muchas gracias. Que han estado ahí al pie del cañón y dándole seguimiento a todo, yendo con pacientes, aunque hubieran terminado su servicio social, apoyándonos muchísimo en hospital. El trabajo de todos ellos es valiosísimo y contrariamente a la percepción que mucha gente tiene de mi generación de que los jóvenes y los millennials son frívolos y superficiales, mi experiencia ha sido todo lo contrario. Me han tocado chicos maravillosos, deseosos de trabajar en proyectos que tengan un impacto social
y además súper talentosos. Todos los días me sorprenden con ideas nuevas, con sugerencias creativas. Entonces, pues gracias a todos ellos, estos chicos geniales que han estado en el laboratorio y los que están ahorita más. Muchas gracias. Pues genial, bueno, ahí aparecieron más preguntas y todo, no se preocupen que se las vamos a hacer llegar, como les decía, vamos a dejar aquí la transmisión, pero bueno, para mí ha sido un placer, aprendí un montón y me enteré bueno, de todo lo que implica, ¿no? El trabajo del laboratorio, así que pues los felicitamos y yo creo que el año que viene nos podemos echar un segundo round, si les parece bien, de este conversatorio, creo que hay mucho interés por el tema, así que los vamos a volver a invitar. Que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima. Felicidades. Adiós a todos. Gracias, bye. Quédense en casa.